Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a volver a la renta fija y en concreto vamos a ir acercándonos a los largos plazos y, como no, a uno de los productos estrella que suelen ser los bonos. Muy bien, vamos a repasar primero qué cosas son y otras que se dicen sobre la renta fija y ver si realmente es tan fija y tan segura y tan libre de cualquier traspiés, ¿no? en su inversión. La renta fija son títulos negociables que el objetivo es captar fondos que el emisor se compromete a pagar unos intereses y devolver el principal pasado un tiempo, ¿no? Normalmente lo utilizan las empresas y los organismos públicos y lo que se dice es que tienen baja volatilidad y su riesgo, que es ideal para los conservadores, ¿no? Para los inversores más conservadores. Muchas veces la palabra conservador e inversor suele tener una connotación, decir, son conservadores porque son menos formados, tienen más ignorancia en el mundo de la inversión, ¿no? O porque el inversor es más... tiene una cierta edad, se dice, no, pues este es conservador, ¿no? Y además muchas veces se dice, no, lo mejor para un inversor conservador y que no tenga conocimiento es la renta fija, ¿no? Y yo aquí sí que os pongo ya un alerta y os digo, cuidado. Vas a tener posiblemente, y eso es cierto, una menor rentabilidad, pero son productos que dependiendo cómo estén, sobre todo lo que es el plazo, el tiempo, ¿no? en el cual tú prestas el dinero, viendo cómo está el entorno económico, viendo cómo están los tipos, viendo cómo está la inflación, cómo está la economía, pues puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza y se puede ganar muchísimo, pero también se puede perder mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de todos de los productos que puede entrar un inversor, la renta fija y sobre todo la renta fija a largo y dependiendo en qué momento, pues puede ser realmente complicada. Entonces, como siempre, si os gustan estos vídeos, darle like, suscribiros y activar las notificaciones. Empezamos. También se dice que la renta fija es una de las partes que tiene que ocupar nuestra cartera. Y es cierto, yo creo que, por ejemplo, renta fija corto, pues bueno, ahí tienes menor problema porque tienes, salvo que te falle el emisor normalmente y el escenario, y tampoco hay cambios tan bruscos, ¿no? Puede haber un cisne negro, pero normalmente si un inversor levanta la vista y mira, pues no sé, 6 meses, un año, pues normalmente no puede ser que esté sin grandes sobresaltos, ¿no? Pero ojo con los largos plazos, ¿no? No me voy a cansar y sobre todo veréis que en la presentación está muy marcado en amarillo, en azul, subrayado, en letra negrilla, porque es importante que os vayan quedando conceptos claros de lo que es la renta fija, ¿no? Y otra cosa que también se dice, que los bonos emitidos por los estados son activos libres de riesgo. Pues cuidadito también, o sea, los que tenéis unos añitos, pues habéis visto el problema que hubo con Grecia, el problema que hubo con la zona sur de Europa, el problema que hubo con China, y así. Y si nos vamos para atrás, veremos default incluso de estados, ¿no? Recordar la época argentina, o sea, que tenéis un montón de ejemplos en el pasado. Lo que pasa es que eso se olvida, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Y lo que sí es importante es, y no tener ninguna duda, es que en la renta fija solo es fija la rentabilidad proporcionada por el cupón periódico que pagan los bonos, pero no la valoración diaria de esos bonos. Una cosa es, tú compro renta fija y digo, me van a dar, que luego vamos a hacer un ejemplo como cuando se dice, no, es que me dan el 5%, ojito. Ese 5% puede transformarse por muchas cosas. Entre ellas veréis que los tipos de interés, sobre todo también el tema de la inflación, ¿no? Y aquí os subrayo para que os vaya quedando. El precio de los bonos baja cuando suben los tipos. De igual modo, el precio de los bonos sube cuando bajan los tipos de interés. Hay una opción, que es comprarte un bono, sentarte
y que pase lo que pase y ya está. Y dices, no, yo he ganado el 5%, pero puede ser que ese 5% se te convierta en un 10 o en un 15, o puede ser que pierdas un 25 o un 30. O sea que en ese sentido es importante que vayáis cogiendo ese concepto de cómo varía el valor del precio de ese bono durante su periodo de vida. Bien, aquí tenemos dos imágenes, que es la típica, ¿no? La de el señor con su abrigo, con su paraguas, aguantando cualquier chaparrón, y luego tenemos pues al jovencillo, he subido una cuerda que parece que se va a caer, y normalmente suele estar relacionado en el primer caso como alguien conservador, que es la renta fija, y la renta variable. Pues eso no siempre es así. Puede serlo, pero muchas de las veces, y dependiendo de la situación económica y donde nos encontremos, pues puede ser que no sea cierto del todo. El perfil conservador, ¿no? El perfil conservador muchas veces se asocia a un inversor que tiene total aversión al riesgo, que no, la palabra volatilidad no entra en su diccionario, ¿no? Y que además no está dispuesto a asumir grandes pérdidas, ¿no? Y además, a la mínimo susto, el conservador sale corriendo y pierde su dinero, ¿no? Y entonces, lo que le puede pasar al perfil conservador, si además está envuelto por un tema de ignorancia financiera, pues puede ser que su dinero vaya depreciándose poco a poco, ¿no? Y otro concepto que se suele tener muy en cuenta y se suele asociar pues en función de la edad, ¿no? Dice, no, cuando te vas a jubilar tienes que ser cada vez más conservador. O no, yo soy de los que piensa que lo más importante es formarte, tener cubierto tus necesidades y por qué no proyectar tus conocimientos y tu capital al futuro. Y cuando digo al futuro puede ser cuando no estemos, pero puede ser que llegue a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, que les hemos formado y que lo que hacemos es que el efecto bola de nieve que tiene el interés compuesto, pues les ayude a vivir mucho mejor que si no lo tuvieran, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojito con el perfil conservador. Yo creo que lo que hay que ser es un perfil equilibrado, es un perfil prudente. Más que conservador, yo creo que hay que ser prudente. Y la prudencia no está siempre asociada con ser conservador, ¿eh? Lo que es importante es que tengáis esa formación, que tengáis ese conocimiento y que en cada momento ajustéis. Es como en un coche, tú vas conduciendo y no vas siempre en primera. Puede ser que para arrancar o para salir o en un puerto, en una curva, pero no vas a andar en velocidades bajas. Hay momentos que es momento de correr y aprovechar las situaciones que nos brinda el mercado, ¿no? Y sobre todo en las situaciones de pánico, que es cuando realmente un perfil prudente puede aprovechar y salir muy beneficiado. Bien, la renta fija. El inversor en renta fija es acreedor, ¿eh? Cuando estás en renta variable eres accionista, eres propietario, ¿no? Y que también recordar que el acreedor tiene prioridad frente a los accionistas, ¿eh? Eso es otro tema que tiene una ventaja. La renta fija, una empresa si entra en una situación complicada, pues posiblemente salgan más beneficiados aquellos que son los acreedores, ¿no? Los intereses de la renta fija pueden estar fijados de forma exacta desde el momento de la emisión o estar referenciados a algún indicador, que puede ser pues, el Euribor, índice bursátil o cualquier, o no sé, o incluso a la evolución de una acción, ¿no? Los intereses que recibe los inversores en renta fija constituyen lo que se denomina el cupón, ¿no? Y este cupón puede ser implícito cuando se obtiene por la diferencia entre el valor de la compra y el valor final de la amortización, o explícito, lo que supone el pago periódico del mismo, anual, semestral o trimestral, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, en letras de, no sé, pues un bono del Estado, pues tiene ahí, como tú ya sabes, ese cupón que te van a ir dando semestral o trimestralmente, pues lo tienes ahí de forma explícito. En otros casos, pues si, no sé, imaginaos que la inversión son 1.000 euros y tú lo compras por 800, ¿no? Pues eso ahí lo tienes de forma implícita. No te van a dar ningún cupón, pero ya lo tienes desde el comienzo que hiciste la compra. Muy bien. ¿Qué riesgos asume el comprador de renta fija? Una creencia errónea es que la renta fija no tiene ningún riesgo. Recordar, cualquier producto de inversión
contiene riesgo en mayor o menor medida, ¿vale? ¿Y qué riesgos tiene la renta fija? Pues tienes el riesgo de mercado, que dependerá también de la evolución de los tipos de interés, de las circunstancias del mercado, las condiciones económicas generales. El riesgo de liquidez, que llega un momento, tú tienes, no sé, por ejemplo, si no tienes riesgo de liquidez, por ejemplo, si dices, bueno, tengo una letra en un año, en 6 meses, me salgo y tal, pero imagínate que tienes un bono no sé, a 10 años, ¿no? Y en algún momento dices, oye, quiero deshacerme de este bono y recuperarlo, y resulta que no tienes contrapartida. Entonces, en ese sentido es que no puedas vender. Eso te pasa también con las acciones o con las ETFs, ¿no? Que hay momentos, normalmente, situaciones normales, tú vas al mercado secundario, en este caso, y podrías cambiarlo. Pero puede ser que nadie quiere. Imagínate pues que un país se habla que puede entrar en default y tú quieres soltarlo al precio que sea y no hay compradores que te lo quieran comprar, ¿no? Y luego tenemos un riesgo que es muy importante y sin lugar a dudas hay que valorarlo desde el primer momento, es el riesgo de crédito. Posible falta de cobro de interés o incluso del principal. Recordar el caso de Grecia, pues el tema de que te hacían una quita, ¿no? O que, por ejemplo, yo creo que vamos camino de ello, pues que de repente, pues que no haya algún estado que no te pague el principal, no te devuelva el principal, y lo que se te haga es convertir seguirte pagando los intereses y convertir lo que era una deuda de renta fija en una deuda perpetua, ¿no? En el sentido de que sí, te doy los intereses, pero no te devuelvo el principal. Entonces, en ese sentido, el riesgo de crédito es uno de los riesgos que hay que valorar desde el primer momento. Pero vamos a ir más ajustando. Hemos hablado del riesgo de mercado, del riesgo de liquidez, del riesgo de crédito, pero tenemos el riesgo de inflación y tenemos el riesgo de inversión, ¿no? La renta fija, como los bonos, pueden parecer seguras, pero no están exentas de riesgos. Y aquí ya, sobre todo cuando estamos pensando, y hoy por eso hablábamos de los bonos, que es una deuda que tú no se la dejas por un periodo corto de tiempo, sino que 3, 5, 15, o sea que tú vas ampliando el horizonte y según alejas ese horizonte de cobro del principal, pues hay una serie de riesgos que es el tiempo que te influye, ¿no? Hay sobre todo el tema de la inflación, ¿no? La inflación ya sabéis que erosiona nuestro capital, pero también erosiona los pagos y cuando nos devuelven ese principal. No es lo mismo 1.000 euros ahora que 1.000 euros dentro de 10 años. Lo que puedo comprar por 1.000 euros hoy, posiblemente, sin lugar a dudas, dentro de 10 años no podré comprar el mismo objeto con esos 1.000 euros, ¿no? Y luego, pues bueno, también está el tema del riesgo de reinversión, que puede ser que si los bonos se amortizan antes de tiempo, que puede ser que hay algunos casos en los cuales pues el emisor se reserva el derecho de devolverte el principal y zanjar su deuda antes, pues que tú luego tengas problemas de encontrar tasas de interés más te puedes encontrar con tasas de interés más bajas, ¿no? Bien, y ya es fundamental que veáis la influencia que tienen los tipos de interés y la duración de la deuda. Por eso, cuando estamos hablando de deuda a largo plazo. Entonces, aquí el riesgo de mercado crece y el riesgo de inflación, por supuesto. Bien. Vamos a ir un poco ya centrando. Hemos visto, y ahí pongo en verde el emisor y la duración, porque eso es algo que ya lo sabemos desde el principio. Sabemos a quién le prestamos el dinero y sabemos por cuánto tiempo. Luego, el tema de la liquidez, pues hoy puede ser que sea muy líquido ese activo, ese bono, pero pasado un tiempo no lo sea tanto, ¿no? Y lo que sí nos va a influenciar sobre el rendimiento de esa deuda a largo, de ese bono, pues es la inflación, que está muy relacionada con la economía, y la inflación al final va a hacer mover ficha a los bancos centrales, porque el primer objetivo es mantener la inflación controlada, ¿no? Entonces, ahí sí que nos vamos a encontrar que la inflación y el tipo de interés es donde tenemos que tener el foco, porque es lo que va a afectar
a nuestra rentabilidad, a nuestra seguridad en este activo. Bien, tampoco olvidemos que estos activos tienen impuestos, tienen comisiones, y también importante, cuando prestamos en una moneda diferente a la nuestra, pues tenemos el cambio de divisa, que en algunos casos puedes ganar y en otros casos te puede todavía drenar más esa rentabilidad. Bien, ¿cómo invertir en renta fija y sobre todo si estamos pensando a renta fija largo? Pues bueno, tenemos la renta fija, dos grandes grupos, que es la pública y la privada. Normalmente siempre se ha dicho que, y es así, ¿no? Hasta ahora por lo menos, pues que la renta fija pública, pues al final, como depende de un estado, pues que es más segura, ¿no? Y que la privada, bueno, en cambio te encuentras que hay empresas que tienen ahora lo veremos un poco, se puede decir que la seguridad de cobrar pues es más que los propios estados, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tenerlo presente. Los bonos, que es un poco ya cuando hablamos ya de renta fija a largo, pues bonos, obligaciones es una de las opciones que tenemos. Bien, los bancos centrales y los tipos de interés. Aquí os he puesto el objetivo principal de los bancos centrales es la estabilidad de los precios, ¿no? Y aquí os he puesto una lista de los precios, o sea, de los tipos actuales, por ejemplo, el Banco Central Europeo el 2,9, la Reserva Federal Americana al 4,50, y alguno dirá, pues me voy a Estados Unidos. Bueno, pues tiene unas ciertas complejidades comprar esa deuda, hay algunas herramientas que le podéis utilizar, pero también luego tenéis el efecto del cambio, ¿no? Y aquí veis en la lista que aparece, por ejemplo, fijaros Rusia, está al 21%. Es lógico, estábamos en un momento de conflicto, nadie lo tenían a Rusia como un apestado, pero fijaros cómo ha cambiado en cuestión de semanas la situación rusa. Una rentabilidad del 21% y además puede ser una revalorización del rublo, pues puede ser algo interesante, ¿no? Entonces, eso, en cambio, fíjate, por ejemplo, China tenéis al 3,10 y tenemos la incertidumbre del yuan, ¿no? Entonces, aquí es otro tema que hay que ver. Mira, yo, por ejemplo, aquí cuando vi esto de Rusia y estaba preparando yo cuando he visto esta situación de la rentabilidad de Rusia y en la situación actual de cómo nos encontramos, pues posiblemente le echo un vistazo a ver cómo creo que puede evolucionar el rublo, ver cómo puede evolucionar la deuda en Rusia y veréis que puede ser una posibilidad, ¿no? Pero hay que estudiarlo y veréis todas las palancas que afectan a esta rentabilidad. Las agencias de calificación, pues aquí tenemos a Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que lo que hacen es pues un poco establecen los riesgos que tiene cada emisor en momentos determinados, ¿no? Y aquí pues he marcado desde el AAA, que es, y sobre todo si son mayúsculas, el AAA de todos ellos, y ver un poquitín dónde está España. Pues fijaros España cómo va bajando poquito a poquito. Y ya pues estamos en la parte baja del grado de inversión. En algún momento yo no tengo duda que nos meteremos en grado de especulación. Entonces aquí es lo que decía, puede ser que una compañía privada tenga mejor calificación que un Estado, ¿no? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta y ver cómo evoluciona. Y esto está muy relacionado con el endeudamiento de los países, con el futuro de los países. Y ya, como muchas veces, como he visto en vídeos que han tenido mucha aceptación, como ha sido de dónde comprar deuda española, principalmente aquellos vídeos que hice fue pensando en deuda a corto, cuando realmente los bancos no daban absolutamente nada. Ahora se puede encontrar activos en bancos o neobancos que te van a dar tanta rentabilidad como una letra, ¿no? Y yo hice los primeros vídeos sobre deuda Estado, deuda pública, en este caso española,
a corto. Y salió bien, tenías valores hasta el 4% que estaba en ese momento muy bien. Fijaros, España, aquí comparado ya con otras cosas, ¿no? Con otras economías. Veis Alemania, que es un poco la referencia, o Estados Unidos. Estados Unidos está muy endeudado, Alemania está más o sea, tiene, o por lo menos hasta ahora tenía una visión mucho más estable y de seguridad, ¿no? Aquí tenéis diferentes países, veis a Italia y veis a España, pues ya que empieza a tener este colorcito. Lo mejor es que esté en azul y si no en verde fuerte. Y como veis, España ya está en este tono dorado y ya un poco más en verde clarito, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego, si nos vamos viendo, estos son datos publicados de hace poquito, ¿no? Dice, la deuda española cae al 100, casi al 102. Pensemos que para entrar en la Comunidad Europea había que tener el 60% de deuda máximo. Estamos en el 102 y decimos que cae, ¿no? Y que ha tenido un descenso de más de 3 puntos por el crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico, ojito, cuando hablamos de PIB, muchas veces veo que dices, ¿ha subido el PIB? Sí, pero ha subido la inflación 2,8, 3 puntos, con lo cual es lógico que suba ese valor de PIB, pero no quiere decir que estemos mejor, ¿eh? Y luego también hay que ver cómo se alimenta ese PIB. A mí me gustaría que el PIB español fuera el 90% de la parte privada y en cambio lo que crece a marchas agigantadas es la parte pública. La parte pública al final sale de los impuestos y lo que crea es déficit, ¿eh? O sea que en ese sentido también lo tenemos en cuenta. Dice, ha crecido 40.000 millones, ¿eh? Como si eso, 40.000 millones es una pasta, ¿no? Y aquí te dice que el pasivo conjunto de las administraciones públicas se mantiene en 1,6 billones y pone aquí importe récord. Los titulares eran como, oye, qué bien vamos, pero estamos en importe récord. Aquí siempre os recuerdo que el tema de la deuda es como el engordar. Que no engordas no quiere decir que adelgaces, ¿eh? O sea que en ese sentido estamos obesos no, más. Entonces, en ese sentido, que cuidadito, ¿no? Y luego, pues, veo qué hace, ¿no? Dice, una positiva evolución de la economía. Dice que sube, pues eso, que el PIB sube el 3,2, sí, pero que eso mucho te viene de la propia inflación, ¿no? Y además, lo que ya es de reírte es cuando dice que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, de cara al futuro, prevé una caída al 98 en 2027, al 90 en 2031 y al 76 en 2051. ¿Y por qué no al 30? Pensad una cosa y ver, esta semana nos estaban diciendo que teníamos que subir nuestro gasto del 2 al 5 en defensa. Esto no parece que esto vaya en el camino adecuado, o que nos digan pues que cada vez tenemos más gasto público. Pues eso al final va a ir engrosando lo que es la deuda, ¿no? Y luego vamos a seguir leyendo y dice que, por ejemplo aquí, que hemos aumentado la deuda del Estado en 60.000 millones. Aquí, deuda del Estado, 60.000 millones por encima del dato de cierre de 2023, ¿no? Y nos dice que la Seguridad Social debe ya 126.000 millones y que son 20.000 más que el cierre del ejercicio anterior, y eso supone un 8%, y a nadie le dice, oye, que esto no va bien, y pensar que lo que es la seguridad social pues es nuestras pensiones, ¿eh? Entonces, a este crecimiento del 8% no hay quien lo aguante, ¿no? O te dice que parece ser, y te dice que las comunidades también engordó un 3,4 y que se situó en 336.000, y que eso supone ya un 20% del PIB y que ha crecido un 13% y no pasa absolutamente. Y ya la última es, dice, ¿no?, que el gobierno está hablando con Esquerra Republicana para quedarnos con la deuda de las autonomías. O sea que lo que vamos haciendo es recordar cuando tuvimos la crisis del euro, que lo que hicimos fue, cuando los bancos iban muy bien, privatizamos los beneficios y luego
lo que hicimos fue hacernos solidarios de las deudas, ¿no? Pues esto es igual, o sea, las comunidades autónomas gastan, lo pasamos al Estado central, ¿no? Y con lo cual dices, bueno, pues seguimos creciendo. Pues yo no veo, sinceramente, que tenga ningún viso de que esto se vaya corrigiendo. Con lo cual, ojito a la deuda pública a largo plazo. Bien, por tanto, como hicimos en la cartera permanente, que decíamos que hay una que tiene una parte en renta fija, pues está bien. Bueno, yo creo que una parte podemos tenerla en depósitos, en bancos, en cuentas a la vista que son remuneradas, o incluso a renta fija a corto, ¿no? Yo creo que no, puede ser que estemos bastante tranquilos. Pero la renta fija a largo hay que seleccionar muy bien al emisor, según cómo esté sobre todo la situación económica, la inflación, los tipos de interés, y ajustar muchísimo el plazo. Más de 5 años, veréis, luego haré un ejemplo, cómo la situación nos puede perjudicar mucho, sobre todo si no tenemos un escenario claro. Ante cualquier duda o cambio brusco que pueda ejercer la deuda a largo plazo, tenemos que recortar para protegernos. Bien, aquí he hecho también otra reflexión sobre el tema de los bonos. He cogido a España y aquí me he ido a las últimas subastas y vemos que las letras a 3 meses, el 2,4, los bonos a 5 años, el 2,7 y ya las obligaciones a 10 años, pues ya nos hablan del 2,7. Como veis, no se está pagando el riesgo tiempo suficientemente, ¿no? Y en cambio vemos la curva de crecimiento del precio o sea, de lo que se pide a los bonos, y veis que el caso de España tiene un crecimiento y dice, bueno, nos vamos ya para el 4. Si nos vamos a Alemania, que se considera una economía mucho más, y aquí, bueno, aquí os dejo los rendimientos dependiendo del cupón a qué año se ponga, ¿no? Pues como veis, en el caso de Alemania, pues tenemos una línea mucho más estable. Y si nos vamos al caso de Estados Unidos, pues como veis, descendiente. Eso ya nos da una pista de cómo se ve la parte española. Y el caso de China, ¿no? Y ahí os dejo los rendimientos de los bonos o de estos activos a largo plazo. Temas a tener en cuenta. El enemigo número 1 de la renta fija es la inflación. En ese sentido, tenemos que ser conscientes de cómo evoluciona la inflación. Cosas que pueden afectar la inflación. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de, ahora que se está hablando mucho de los aranceles. Los aranceles lo que hacen es encarecer los productos. Muchas veces es una especie como de impuesto encubierto, ¿no? Te ponen un arancel, ese arancel no se distribuye, sino que se lo queda los estados correspondientes, y no te digo si entramos en una guerra de lucha de aranceles, al final el que lo paga, el Paganini, es el ciudadano. Entonces, en el tema ese, que sepa que nos influye. Y algunos diréis, oye, ¿cómo puedo conseguir mayores rentabilidades para poder superar la inflación? Pues bueno, aquí ya empiezas a meterte en lo que llamo yo pasas de ahorrador a inversor, y muchas veces en este caso inversor especulativo, ¿no? Pues escoger activos de renta fija de mayor riesgo, pues emisores de menos solvencia y mayor riesgo de impago. Pues aquí te puedes encontrar que quieres sacar 2 puntos más de rentabilidad y puedes llegar a perder todo tu dinero. Entonces, en ese sentido, que lo tengáis en cuenta. Y luego también, pues la duración. Lo lógico es que cuando más tiempo prestas, más intereses pidas por ello. Pero también hemos visto que tiene sus riesgos. Entonces, en ese sentido, ojito, decir, bueno, pues me pongo a, no sé, no lo sé, pero por ejemplo, pues cojo renta de Tanzania o renta, como hemos visto ahí, que había, pues no sé, de Egipto o de cualquier eso, y en vez de a 5 años, a 30 años. Pues muy bien, te puede salir muy bien, y si encima le juntas pues no sé, que varíen los tipos de interés a tu favor, que la inflación sea para abajo, que la divisa te ayude, que todas esas cosas, pues puedes salir muy beneficiado, pero puedes perder hasta la camisa, ¿no? No olvidemos que casi todo lo desencadena la inflación. Ahí es el ojo del huracán, ¿no? Y aquí estos ya sí que os tienen que quedar marcados. En el aumento de tipos, los ahorradores son los grandes beneficiarios, ¿eh? Se premia al ahorro.
aumenta la rentabilidad de la renta fija a corto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ahorrador, lo lógico es que pase, si sube la inflación, pues empiecen a aumentar la renta fija a corto, ¿no? Y tipos creciendo ralentiza. Claro, pero ¿qué pasa cuando los tipos de interés crecen? Pues que la economía, al final, pues invertir o endeudarte cuesta más, entonces la economía se empieza a ralentizar y puede llegar a que termine en una crisis económica o en una recesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, ojito, que aumenta la inflación, aumentarán los tipos. Parece y aquí sí que es importante cuánto suben los tipos y a qué velocidad sube también la inflación. Entonces puede haber un momento que a corto plazo puede ser interesante la renta fija, ¿no? Existe una relación inversa entre el precio de los títulos de renta fija y el tipo de interés. Cuando sube el tipo de interés, baja el valor de mercado del título. La bajada de tipos sube el valor del mercado de los valores emitidos a largo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco al revés, ¿no? Lo tenéis que ver. ¿Que baja el tipo de interés? Pues sube el valor del valor ya emitido, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenéis que ir jugando y ver cómo interactúa con el producto que tengáis. Y un ejercicio que os decía, ¿no? Pues por ejemplo, muchas veces dice, bueno, pues tengo un bono de nominal 1.000 euros, me dan un cupón de 50 y automáticamente la gente dice, pues me da el 5%. Pues no, depende de cómo estén los tipos de interés. Y recordar que los tipos de interés están influenciados por la inflación. Y también depende del tiempo. Y aquí es un ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, parece a simple vista, dice, bueno, me dan un cupón de 50 euros por algo de 1.000. Pues automáticamente aquí Homer hace el cálculo y dice, pues el 5%. Pues no, resulta que para hacer realmente cuál es la rentabilidad, pues aquí tenéis cómo se debe hacer, ¿no? Pues el primer año, como veis, el tiempo lo que va haciendo es depreciando el valor de este activo, ¿no? Y luego, claro, en el último año, que es cuando te devuelven el principal, pues queda afectado por ese valor de tipo de interés, que podéis relacionarlo un poquitín también con como la inflación. Y aquí os lo dejo de cómo no es el 5%, sino es el 3,62%. En este ejemplo, con un tipo de interés fijo del 4%. Pero pensad que puede variar el tipo de interés durante el tiempo que dura este préstamo. Los mercados donde cotiza la renta fija, pues bueno, tenéis aquí en el caso de España a IAF y eso para el mercado secundario y para el mercado primario, pues entráis, tengo un par de vídeos de cómo comprar letras, pues es muy similar comprar el tema de bonos o otro tipo de activos de renta fija que venda el Estado español. Y si no, pues podéis buscar también comprar deuda de otros países dentro de Europa por el tema de evitar el problema de la divisa, o ya salir deuda americana, pues, o ya, pues no sé, otras cosas más exóticas, ¿no? de deuda, que también, bueno, yo creo que se puede hacer unos pinitos y con el riesgo controlado, pues hacerlo. La sensibilidad del precio de un bono a los tipos de interés. Un bono bajará más de precio ante una subida de los tipos de interés cuanto más plazo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tenerlo en cuenta. Si tú, por ejemplo, has comprado un bono que tiene un cupón del 5% y resulta que porque está subiendo la inflación suben los tipos, pues ahí al final pues dices, hombre, los nuevos bonos seguramente tendrán un cupón o una rentabilidad superior, ¿no? Entonces tú dices, oye, pues aquí tengo que tirarme 10 años al 3% cuando realmente podría estar al 5 o al 6, ¿no? Entonces eso de tenerlo en cuenta, ¿no? Dados dos bonos con el mismo vencimiento, bajará más de precio ante la subida de aquel que tenga un cupón más bajo, pues por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese colchón que te da el bono que tenga un cupón
más alto, pues eso influye, ¿no? Aquí os lo dejo escrito para que lo veáis en detalle, porque muchas veces hay que hacer una segunda, una tercera lectura para entender el concepto. El precio de los bonos bajarán más ante una subida de tipos de interés cuando más bajo estén los propios tipos. Pues eso se ve claramente. No es lo mismo pasar del 1 al 2 que del 3 al 4. Resulta que solo ha subido un punto, pero claro, estás muy bajo. Por eso hay que tener cuidado cuando los tipos de interés están muy bajos, la sensibilidad es mucho mayor. Aquí os lo dejo emplear un par de minutos en ver cada uno de los capítulos para interiorizar cómo evolucionan los bonos y sobre todo ese efecto del tiempo. Bien, ¿qué debo saber antes de invertir en renta fija? Pues primero, cuál es el tipo de interés, los plazos, cuáles son los precios de emisión y de reembolso. Ya hemos visto que se puede saber desde el principio o por el tema de los cupones. Fechas, condiciones de amortización, así como la posibilidad de amortizar con anterioridad, anticipada. La calificación de la deuda, mirar, de un Estado o de una empresa puede variar y ahí nos puede ser necesario tomar decisiones, ¿no? Previsión de variación de tipos. Si la inflación está quieta y la economía va bien, y normalmente la economía y muchas veces los bancos centrales actúan en función de la tasa de desempleo. Todas estas cositas son pequeños matices que nos hacen darle a la ruletita y permitir tomar una decisión adecuada. Y luego si cotiza y en caso porque claro, pues tú la tienes y hay posibilidades de deshacerte de ella si no te interesa, pues ver en qué mercado y en qué condiciones lo puedes hacer. Como siempre, esto solamente es sembrar o que os enciendas esa lucecita, decir, oye, esto de la deuda fija no es tan fija y eso de que no es volátil y que no tiene riesgos, que sepáis que lo tiene. De hecho, os ponía que en la cartera permanente la renta fija a largo es la que más sustos está dando últimamente, y luego pensad que los estados de nuestro entorno cada vez están más endeudados, entonces cuidadito, que lo que valía hace 20 años ahora igual no vale tanto, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando estaba haciendo este vídeo, pues ver que nosotros estamos con unas tasas frente al PIB del 102, cuando hay países que están en el 15, ¿no? Miraros el tema de Rusia, o lo que debe un ruso y lo que debe un español. Veréis que os sorprende, ¿no? Y entonces muchas veces dicen, no, es que esta deuda es peligrosa, coño. Igual es más peligrosa sobre la que estamos sentados. Entonces, en ese sentido, que lo vayamos viendo. Y empezar poquito a poquito, no lanzaros a la piscina sin más. Aquí sí que posiblemente el asesoramiento profesional sea adecuado, mirar históricos y mirar situaciones pasadas que tengan parámetros similares a los que tenemos actualmente. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones y espero vuestros comentarios. Voy a seguir trabajando sobre la renta fija y sobre todo la renta fija a largo, que yo creo que es donde hay que profundizar más y ver ejemplos, ¿no? Pues os he comentado el caso de Rusia, ver el tema de Estados Unidos, ver la posibilidad de algún ETF que simplifique esto o incluso algún fondo de gente experta en renta fija que sea más ágil a la hora de tomar decisiones. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.